Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hacer mi primer ensayo para la presentación de una intervención educativa que hicimos con estudiantes de administración de empresas del campus Caucasia. Entonces quería como, bueno, que desde LibreOffice Impress presentar la lectura preliminar de esta presentación llamada Desarrollo del Pensamiento Computacional en Estudiantes de Administración de Empresas con Python, con miras a desarrollar competencias en ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Dado que desarrollamos competencias en ciencia de datos, puesto que enseñamos matemáticas uno o precálculo y cálculo, pero con herramientas utilizadas en ciencia de datos, como son el lenguaje Python y las librerías que para ciencia de datos se utilizan desde este lenguaje. Entonces, de ahí que integramos en la enseñanza de fundamentación matemática de los estudiantes a una integración o una motivación a irse adquiriendo competencias en ciencia de datos desde primeros semestres, irlos introduciendo a estas herramientas. La línea en la que nos presentamos en esta conferencia internacional, la SCOLFA, es de Educación, Pedagogía e Inteligencia Artificial. Presenta la candidata doctora Lady Viviana de la Bosa Villadiego y el magíster en matemáticas Marco Julio Cañas Campillo, ambos docentes investigadores de la Universidad de Antioquia. Bueno, ya después pues tenemos la introducción en la que mostramos que es muy pertinente en la actualidad desarrollar en los estudiantes de administración de empresas el pensamiento computacional, es decir, la habilidad de utilizar herramientas como Python para resolver problemas administrativos. Entonces eso nos llevó a plantearnos un objetivo de diseñar e implementar una propuesta de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración de empresas utilizando el lenguaje de programación Python. Eso viene desde una problemática y es que el estudiante pierde muchos de esos cursos y no les ve sentido o articulación con lo que en matemáticas financieras y administrativas requieren. Entonces queremos es vincular la formación en matemáticas uno con lo que ellos les requieren en su formación como administradores. Entonces es por eso que queremos diseñamos e implementamos una propuesta de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración de empresas utilizando este lenguaje de programación con miras a que aprendan técnicas de Machine Learning a la vez que ven matemáticas para fundamentación matemática, valga la redundancia. Después, los objetivos entonces específicos para lograr este objetivo general es analizar la importancia del pensamiento computacional en la toma de decisiones y resolución de problemas en el ámbito empresarial. Y es verdad, es que el pensamiento computacional facilita, gracias a las múltiples representaciones que le permite obtener al estudiante, le facilita la toma de decisiones informada. Al presentarle herramientas como Pandas, Matplotlib, Plotly, IPython Widgets, herramientas que le dan representaciones tabulares y gráficas interactivas y dinámicas que le permiten poder tomar decisiones o asistirlo en la toma de decisiones informadas. Además, otro de los objetivos para adquirir este objetivo general es desarrollar e implementar un estudio de caso que permita comprender en profundidad los procesos y enseñanzas y experiencias de los estudiantes al desarrollar pensamiento computacional utilizando el lenguaje Python. Evaluar el impacto de la formación en pensamiento computacional en las habilidades analíticas y competitivas de los estudiantes de administración de empresas. Queremos analizar la importancia del pensamiento computacional, desarrollar e implementar un estudio de caso que permita comprender la experiencia de los estudiantes al presentarles el lenguaje Python y por último evaluar el impacto de la propuesta.
Y bueno, ya con eso seguimos con el marco teórico en el que utilizamos la teoría de pensamiento computacional de Janet Wynne, eh, en la que ella muestra cómo el pensamiento computacional puede desarrollar habilidades de abstracción, de diseño de metodologías y desarrollo del pensamiento computacional, pensamiento algorítmico, y identificación de patrones tan necesarios para resolver muchos problemas actuales asociados a la administración de empresas. Otra es la teoría de constructivismo de Jean Piaget y Lev Vygotsky, que nos posibilitan el aprender matemáticas ya desde ambientes en los que el estudiante aprenda de manera experiencial, o manipulando efectivamente los conceptos a través de programar con un computador, y obtener visualizaciones tabulares y gráficas a través de la manipulación de estas herramientas, como el lenguaje Python y los cuadernos Jupyter. Y la teoría de aprendizaje experiencial de David Kolb, que nos habla de que el aprendizaje experiencial es un aprendizaje en el que se considera lo cíclico del aprendizaje y de que empieza desde actividades concretas, luego pasa a la reflexión, y sigue otras dos etapas adicionales que llevan a consolidar al estudiante en un aprendizaje más significativo. Desde el marco conceptual, el pensamiento computacional es uno de los más importantes en los que queremos que el estudiante aprenda a resolver muchos problemas, a identificar qué problemas puede resolver utilizando herramientas informáticas. Sobre todo vea que los problemas, por ejemplo la determinación de límites en cálculo, la derivada, son problemas computacionales, así como también los problemas que tienen que ver con analítica de datos que él requiere en administración de empresas. Entonces, que él se dé cuenta de que esos problemas son computables, es decir, los puede resolver asistido por una computadora, y efectivamente al darse cuenta de ello, pues se embarque en la tarea de aprender a utilizar esas herramientas para efectivamente resolver estos problemas. El lenguaje de programación Python es un lenguaje de alta legibilidad, facilita mucho la escritura por ser un lenguaje muy cercano al lenguaje natural del inglés. Y la librería SymPy asociada a Python nos sirve para los cálculos algebraicos. Así hace que los estudiantes no tengan que enfrascarse solamente en el razonamiento algebraico, sino dedicarse a, dada la solución, tratar de interpretarla para tomar decisiones. La librería Pandas también le provee al estudiante ya representaciones tabulares, y la manipulación de estas representaciones con facilidad, también ayudándole pues al análisis de las funciones financieras que se presentan en este curso. Y ya para el análisis gráfico Matplotlib también nos enfocamos, el enfoque pedagógico fue de aprendizaje basado en problemas, de ciencias económicas particularmente, y con un enfoque pedagógico de habla invertida para tener a los estudiantes los recursos en la red social GitHub y unos videos en la red social YouTube que le permitan estudiar la clase tantas veces lo requiera, desde su hogar. Y los procesos de enseñanza-aprendizaje con énfasis en situaciones problemáticas en ciencias económicas. Ya la metodología es de un enfoque cualitativo y descriptivo, en el que se consolidó a través de un estudio de casos que nos permitió acercarnos a profundidad a los estudiantes, 15 estudiantes de administración de empresas del campus Caucasia, en donde se les presentó cómo trabajar cuadernos Jupyter a través de Google Colab y cómo crear funciones de Python y crear variables, entre otras. Y también cómo obtener gráficos y representaciones tabulares. El método, entonces, y los instrumentos,
pues en el curso de precálculo y cálculo diferencial se diseñó en torno a los siguientes conceptos, bueno, los que son usuales, que son los números reales, las funciones. Ya nos centramos en no solo en funciones matemáticas, sino en las funciones matemáticas económicas de una variable y en el concepto de tendencia de esas funciones y el concepto de razón de cambio, tasa de cambio de estas mismas funciones. Eh, Enseñando el lenguaje algebraico, pero ya con un enfoque no a la modelación, no el lenguaje algebraico para la modelación, eh, perdón, no el lenguaje algebraico para la solución de modelos, sino para la modelación. Y ya cuando se tiene el modelo, efectivamente ver sus representaciones de manera tabular y gráfica para resolverlo y para tomar decisiones a partir de obtener la solución. Representaciones tabulares como se los he mencionado y las representaciones gráficas. Y esos instrumentos fueron los cuadernos Júpiter, editados a través de la aplicación en línea Google Colab y a través de Visual Studio Code, que es una aplicación de trabajo en local, videos educativos en la red social YouTube, la calculadora Casio 570, las librerías de Python como a saber, algunas de ellas Pandas, Matplotlib, también utilizamos Plotly, también utilizamos IPython Widgets o iPad Widgets y el texto guía Matemáticas 1 para Ciencias Económicas de Lina Grajales de 2015. Y los resultados obtenidos es que el desarrollo del pensamiento computacional con Python para estudiantes de administración de empresas ha mostrado resultados significativos de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos que nos planteamos. Uno de esos logros fueron que los estudiantes aprendieron a construir modelos lineales y cuadráticos y a analizarlos y a describir el comportamiento en términos financieros de la función modelo que se estaba analizando a través de esas representaciones tabulares y gráficas y también del análisis algebraico. Ya no vemos lenguaje algebraico para resolver o hacer manipulación algebraica, sino para analizar el modelo. Aquí vimos como una de las gráficas de modelos gráficos obtenidos con Matplotlib, modelo lineal, y también vimos el concepto de límites, ya no llamándolo específicamente límite, sino un concepto que trata sobre la tendencia de las variables económicas. Entonces un concepto, no llamarlo tanto límite, sino tendencia o aproximación de las funciones. Y para describir eso lo hicimos a través de lecturas de tablas, por ejemplo el análisis por izquierda. Entonces que el estudiante pudiera aprender a leer esa tendencia por izquierda de la función en un punto a través de la tabla y también a través del gráfico. Y también llegamos a la comprensión de la derivada como tasa de cambio, que pudiera ver a través de una tabla la derivada y ver que cuando se le pregunta, hombre, dame la velocidad de cambio o la tasa de cambio de la función en un punto, pues por ejemplo con la función de ingresos pedían en el punto x igual 4 y ver que gracias a la tabla uno puede alrededor de x igual 4 estimar de que esa tasa de variación está entre 3.5, 3.35 y 4.25. Entonces la tabla le permite estimar la tasa de variación y se obtiene muy rápido. Y además el gráfico, como es usual, ya hecho en Matplotlib, no solamente le provee al estudiante las capacidades para graficar con software asociado a ciencia de datos como es Python y la librería asociada a ellos Matplotlib, sino que también le permite efectivamente para una función de ingresos trazar la recta tangente, la que hemos punteado, y ver su velocidad de cambio graficada como la razón entre el ascenso y el avance. Entonces me está hablando de que efectivamente esa razón de cambio es de más o menos 4 unidades por unidad en X, 4 unidades en Y por cada unidad en X. Entonces el estudiante puede corroborar esa velocidad de cambio desde la tabla y desde el gráfico.
Entonces, efectivamente, estas dos representaciones le permiten calcular derivadas en un punto desde representaciones asociadas a la ciencia de datos. Y también el concepto de derivada para optimizar, pues tabularmente es, uno diría, bueno, ¿y cómo, dónde encuentro que la función de ingresos se optimice? Ah, pues donde la derivada se haga cero o la tasa de variación de ingresos sea cercana a cero. Y mire que aquí en la tabla se hace cercana a cero alrededor de 6 o 7, más o menos alrededor de 7. Entonces uno diría, ah, no, entonces efectivamente es en 7, o sea, en el índice 7, para un número de bombillas de 1500, que se maximiza el ingreso a un valor de 2.25. Entonces uno ve que la tasa de variación, la derivada como tasa de variación, se puede observar desde una representación tabular y también desde una representación gráfica y ver que efectivamente es en 1500 en el que la recta tangente es horizontal, es decir, ahí es donde se optimiza la función, ahí es donde tenemos el punto más alto de la función de ingreso. Entonces que el estudiante se acostumbre a obtener la optimización a partir de representaciones tabulares y gráficas. Y ya como resultados obtenidos, pues los estudiantes aprendieron al menos la estructura de cómo se codifica en Python. Es un corto curso como para aprender el lenguaje, pero sí a que una parte de su metodología es la importación de las librerías, la creación de variables en español a través del operador igual y utilizar la función arrange para progresiones aritméticas cuando estoy graficando, a definir funciones con la sentencia def y otras instrucciones que hay que darle para que nos genere la tabla. Y también, bueno, los temores del estudiante es que, bueno, pues se les da un curso así, pero el siguiente profesor que les da matemáticas 2 ya no lo da de esa manera, porque no todos los profesores siguen estas metodologías. Entonces ellos me hacían sentir mucho el temor de que ven esto así para después ver un curso en el que el énfasis es algebraico. Entonces eso nos hizo volcarnos en el curso a trabajar para dejarnos también fortalecidos algebraicamente, pero el álgebra ya no solamente para analizar modelos y tomar decisiones, sino también para resolver esos mismos modelos. Entonces hicimos unas labores de empalme para los estudiantes y ya vieron el curso de Matemáticas 2, ya están en Matemáticas 3 y se sienten contentos. Eso fue una de las cosas que pudimos lograr. También vemos de que los resultados, revisamos que efectivamente los autores como Stewart y Lina Grajales utilizan las representaciones tabulares y gráficas para enseñar el cálculo. La ganancia de esta investigación es que se haga énfasis en ellas, se haga un duro énfasis en ellas y que se obtengan a esas representaciones tabulares y gráficas, pero a través de Python y en entornos que vayan naturando el salto del estudiante a la ciencia de datos. Y para la enseñanza de la administración de empresas, entonces eso ayuda muchísimo porque es en la administración de empresas donde la ciencia de datos es una estrella en el trabajo investigativo del administrador. Y otro impacto positivo de Python, los cuadernos Júpiter en el aprendizaje, en el estudiantes de matemáticas, esto pues definitivamente impactó a los estudiantes, puesto que van ya con una introducción y una motivación hacia la codificación y hacia desarrollar un pensamiento computacional para resolver problemas de la administración de empresas. Y el enfoque pedagógico de aula invertida demostró que el estudiante podía siempre tener recursos en casa, las grabaciones del profesor, que le ayudaban a codificar y a obtener estas representaciones y a resolver estos problemas desde este enfoque. Y la integración de herramientas computacionales en el currículo definitivamente puede proporcionar una ventaja competitiva en los administradores de empresas al integrar lo que la universidad pretende con lo que la empresa privada también busca y necesita. Y a pesar de esos logros, es necesario abordar los temores de los estudiantes respecto a la falta de competencias procedimentales algebraicas para cursos avanzados.
Y estas son las referencias y les agradecemos mucho. La profesora Lady Viviana de la Osa Villadiego y que les habla Marco Julio Cañas Campillo.